Queremos mandarle un saludo a los juegos en donde nosotros y nuestros compadres nos lanzamos a morir en un trabajo de alto riesgo. Tiene que ser uno de nuestros géneros favoritos. FBC: Firebreak es la más reciente entrega de Remedy Entertainment, y aunque las palabras shooter cooperativo en primera persona suenan algo trilladas a estas alturas, podemos decir que Firebreak es todo menos un juego convencional. En esta ocasión, en lugar de tomar el control de la directora o de cualquier otro personaje digno de mostrar su cara en la portada, serás un miembro sin nombre de Firebreak, un grupo de voluntarios listos para contener las diferentes anomalías que se han esparcido durante 6 años en el edificio a raíz del susurro. Así pues, tú y otros 2 peones listos para ponerse la camiseta de Buró Federal de Control serán lanzados a incursiones suicidas para evitar que todo se vaya al demonio. Este es el primer intento del Remedy para crear un juego completamente en línea con enfoque en gameplay cooperativo, algo que nos sorprendió dado el pedigrí de este equipo de desarrollo en cuanto se viene a juegos narrativos de una sola persona. Si bien tenemos nuestras teorías de por qué decidieron ir por este rumbo, por ahora lo que nos compete es seguir la tradición, y esto lo haremos empezando con lo bueno. La fuerza creativa del Remedy sigue siendo tan intensa como siempre, tanto en el apartado visual como en las 5 misiones disponibles al momento de hacer esta reseña. El carisma del universo de Control desborda a través de nuestras pantallas y hace un excelente trabajo para diferenciar a FBC: Firebreak de la avalancha de shooters cooperativos en el mercado. Lo que llama la atención de inmediato es lo mucho que esta creatividad sangra a la estructura del juego y las piezas que hacen que todo funcione. Por ejemplo, cada trabajo tiene un gimmick o mecánica de juego con la que tendrás que lidiar durante toda la misión. Esto, junto con la interactividad de las clases de tus personajes, el combate y diferentes estados que tú y tus camaradas pueden contraer, hacen de FBC: Firebreak un juego cooperativo en donde la respuesta no solamente es dispárale a todo lo que se mueva si quieres ganar. El trabajo en equipo es esencial, ya que un grupo de Firebreakers bien coordinado facilitará la tarea de todos los objetivos, ya sea arreglar generadores, destruir post-its o habilitar el equivalente a tus estaciones de salud, las cuales toman la forma de una de las peores pesadillas de jugadores de Smash: las regaderas. Durante los trabajos tendrás que estar atento a pisos de aceite que se prenden en llamas, aspersores de agua, a los cuales tendrás que disparar para limpiar a tu personaje de contaminaciones, orbes de radiación que te mandarán al piso más rápido que tener la presión baja, y un sinfín de peligros en el entorno que, de agarrarte desprevenido, te mandarán derechito a la pantalla de reaparición. Todo esto mientras te abres paso a través de la horda de enemigos en pantalla, para al final hacer una carrera despavorida de regreso al elevador por donde llegaste, solo que ahora todo el susurro te respira en la nuca y debes esperar el elevador que te llevará de regreso a la sala de descanso. Estos momentos y el ritmo acelerado de juego hicieron de Firebreak un título que nos mantuvo pegados al monitor mientras pensábamos en nuestra siguiente jugada en cada partida. Creemos que este es el punto más fuerte de FBC: Firebreak: entrar en un trabajo y aprender a la mala a punta de caídas o muertes accidentales hace que la primera vez que te adentras en la casa más antigua sea una experiencia memorable e hilarante. Aguas no se ven a caer. Aguas no se van a caer. Durante nuestras primeras sesiones era común detenernos unos segundos para recuperar el aliento, después de ver a nuestros compañeros morir en la chamba dentro de un ventilador. También destaca el espectáculo audiovisual que Remedy entrega gracias a su Northlight Engine, una práctica que vale la pena mencionar, ya que poco a poco todo se ha ido ahogando en un mar interminable de Unreal Engine.
Ciertamente gran parte de FBC Firebreak es acarreado por la excelente dirección artística de Control, pues los visuales como los cuartos brutalistas y oficinas no euclidianas que nos hacen recordar las oficinas de LIMS cuando tenemos una fiebre bárbara. Las peleas explotan en una sinfonía de efectos visuales entintados, rayos pólvora y objetos de poder que hacen que todo el bucle de combate, más que un espectáculo de fuegos artificiales, sea una experiencia calibrada. Tenemos que ser claros, eso último es un halago. FBC Firebreak no busca ser ese shooter perfectamente engendrado in vitro con misiones que requieren habilidad mecánica por parte de los jugadores y objetivos perfectamente balanceados, sino que es una experiencia que prioriza tener un buen rato con tus compañeros en armas. De algo podemos estar seguros, este es un shooter extrañísimo, que tiene un encanto que es indudablemente Remedy. En papel. Tristemente, hasta aquí llegan los halagos, porque mientras que FBC Firebreak viene con ideas que al principio parecen refrescantes, la ejecución deja mucho que desear. Nos parte el alma, pero ahora tenemos que pasar a lo malo. Durante nuestras sesiones de juego sentimos que definitivamente algo no encajaba. La realidad es que FBC Firebreak está plagado de pequeños detalles que juntos merman la experiencia de juego. Vamos por partes. Para empezar, la experiencia para los nuevos voluntarios es abismal. Si bien en juegos cooperativos puede llegar a ser molesto esperar a tu amigo completar el tutorial, FBC Firebreak lo lleva a extremos, dejando a nuevos potenciales voluntarios en la deriva, con solo una selección de kits de crisis en un lenguaje completamente ajeno a quienes no revisaron reseñas o guías en TikTok de cómo ser unos cracks en un maldito shooter cooperativo. La situación está por los suelos cuando Remedy se ve en la necesidad de sacar tutoriales en YouTube que, de nuevo, aunque son encantadores, no están dentro del juego. Para esta reseña, jugamos en todos los escenarios posibles, con gente aleatoria gracias al matchmaking, completamente solos en ciertas misiones y también con amigos completamente comunicados. Nos costó trabajo mantener la cordura cuando personas con el kit de agua nos ignoraron por completo mientras ardíamos en llamas en la primera misión. La diferencia aquí es que el juego no hace el menor intento para explicar a los jugadores cómo funcionan sus habilidades básicas. ¿Así lo entendiste? No, no tengo ni idea. Yo nomás me dejo llevar, cabrón. Estás cabrón, güey. Creemos que la intención es generar esa bonita sensación de se aprende mejor en el trabajo, pero esto solo deja a nuevos jugadores confundidos porque todos están cayendo como moscas sin mayor explicación y a los jugadores más experimentados frustrados porque no pueden hacer mucho al respecto. Esto culmina con otro sentimiento de impotencia cuando no hay línea de comunicación directa con nuestros compañeros, pues el título carece de chat de texto y canal de voz. Entendemos el razonamiento de esta última parte. Solo nos hubiera gustado un reemplazo para poder decir necesito un médico y no estas 4 opciones de diálogo que son poco útiles, por decirlo menos. Además, hay un montonal de decisiones en la interfaz de usuario que hacen un menor dolor de cabeza acomodar tus armas, perks y equipamiento, con un sistema que, de nuevo, habla en un lenguaje alienígena al jugador al momento de intentar discernir el propósito de las habilidades en donde van a gastar sus preciados recursos. Hasta el día de la edición de esta reseña, no tenemos idea de qué hace el modificador de resonancia en los perks, porque al dar clic, un blur completo engulle la pantalla y hace ilegible la descripción. Tampoco hay forma de ver el estatus de tus compañeros a menos que los voltees a ver directamente. Claro, puedes ver que tú mismo estás a punto de prenderte en llamas aquí mismo en la esquina inferior izquierda, pero por alguna razón, esa información no es presentada ni siquiera para jugadores que traigan el kit de agua. Este problema se agudiza al no tener otras formas de comunicación. Pero por mucho, lo que más nos detiene para recomendar completamente FBC Firebreak es su falta de contenido, o mejor dicho, su falta de variedad.
Dejemos a un lado al cínico que llevamos dentro, ese que nos pide a gritos mencionar que en cada trabajo hay que jugar el mismo cuarto por lo menos 3 veces. Sinceramente, no creemos que Remedy haya tomado esta decisión para inflar las horas de juego. Pensamos que lo hizo para aclimatar a los jugadores a las mecánicas únicas de cada trabajo, como el fuego constante o este líquido que también te protege de la radiación. El problema con presentar las misiones de esta forma es que tendrás que recorrer los mismos pasillos, cuartos y objetivos por lo menos 3 veces por cada trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que se asomara el tedio al completar los mismos objetivos una y otra vez, con pequeñas variaciones en las estaciones de abastecimiento que al final resultan insuficientes para romper el bucle en el que nos sentimos atrapados durante nuestro tiempo en FBC Firebreak. Además, hay poca variedad de enemigos, es decir, cada trabajo tiene su enemigo especial, pero fuera de estos jefes o situaciones especiales, los enemigos son muy limitados. Nos sorprendió que Remedy no inyectara creatividad en el momento de diseñar enemigos únicos y que ni siquiera tomaran referencias del género como los Chargers de Left 4 Dead o los mutantes de Dark Ride, por mencionar un diseño probado y comprobado. Así pues, lo peor de FBC Firebreak es su rejugabilidad, o simplemente tener el suficiente ímpetu para convencerte a ti mismo y a tus amigos a jugar algo que, aunque en papel suena como una experiencia única, al poner las manos en el control, te das cuenta de que es un juego con potencial desaprovechado, gracias a su ritmo, selección de enemigos y diseño de niveles blando. Y eso, creemos, es todavía más doloroso. Lo Merc. Si bien una de las cosas que seguiremos resaltando en FBC Firebreak es su poco convencional selección de personajes y armas de destrucción, tendremos que ser honestos, la gran mayoría del arsenal entra en esta sección. Esto se debe a la desconexión entre el daño que hacen a los enemigos versus la retroalimentación en pantalla al disparar. No dejamos de sentir que con excepción de la escopeta de doble barril y la revólver, todas las armas suenan y se sienten pues meh. A lo que nos referimos es a que se sienten flácidas, tristes, ahogadas. Lo único que no nos hizo sentir como si estuviéramos disparando a los enemigos con armas de juguete de agua es la barra de salud que se derretía en pantalla con la mayoría de las armas. Es decir, todo tu arsenal es utilizable, pero la satisfacción de reventar cabezas del susurro vino de las anomalías, las combinaciones de kits y los efectos coloridos en pantalla, nunca de las armas primarias. También reconocemos que Remedy únicamente destaca como una desarrolladora que se enfoca en juegos narrativos. Esto hizo que nos sorprendiera aún más la falta de lore dentro del universo de Control y Alan Wake. Las pocas referencias que captamos llegaron de ladridos de los personajes en misión o quedándonos en el menú principal recibiendo apenas unas gotas de historia. Es mejor que nada, pero sí levantamos la ceja cuando nos cayó el 20 de que casi todo el lore se encuentra en pantallas de carga, a las cuales no puedes acceder en el menú principal. Si esto es algo que podría interesarte, es mejor buscar a alguien que haya cargado los documentos en algún posteo en línea. En el apartado técnico tenemos una situación similar. Jugamos en PC desde Steam y nos complace reportar que no tuvimos errores graves. Tuvimos un solo cierre forzoso. El juego generalmente tuvo buen desempeño, aunque unas misiones corrieron mejor que otras y uno que otro error de sincronización con otros jugadores. Nada grave, pero con lo suficiente para notarlo en esta sección. En conclusión, entendemos el propósito de Firebreak. Es bien sabido que Remedy ha tenido problemas para recuperar la inversión de Alan Wake 2 y que históricamente han estado a la merced de otros distribuidores para completar sus proyectos creativos. Creemos que este es su intento para tomar un poco el control y tener una entrada de dinero constante de su propia mano gracias a los pases de batalla o requisiciones. Un casi juego como servicio que se irá nutriendo con más misiones, armas y skins con el paso del tiempo. El problema es que, por lo menos de momento, nos cuesta muchísimo trabajo recomendar FBC Firebreak, a menos que en verdad seas un fan de hueso colorado de Remedy y quieras apoyarlos directamente.
Será interesante revisar el estado de este juego en un año. El roadmap promete por lo menos otros 2 trabajos en lo que resta del año, pero aquí la pregunta es, ¿serán suficientemente ágiles? La verdad es que nos toca esperar, pero podemos adelantar que, tristemente, por ahora no tenemos planes para seguir jugando este título. ¿Y tú? ¿Ya lo jugaste? ¿Qué te parece la situación actual del Remedy? Cuéntanos en los comentarios y quédate con nosotros para más reseñas, información y noticias aquí en Level Up.